Ya retornamos aquí en La Mañana con Dari, prestos a seguir con las informaciones y ahora con un muy interesante entrevistado que todos ustedes deben prestarle mucha atención. Nos encontramos ahora con el ingeniero Octavio López, quien es geólogo y también secretario de Minas del partido La Fuerza del Pueblo. Bienvenido a este trío comunicativo el día de hoy. Qué bueno es estar en la mañana, porque la mañana es el comienzo del día, y donde están todas las energías disponibles por el descanso de la noche. Y estoy presto a usar mis frescas energías para interactuar con ustedes y con ese público que les sigue a ustedes. Aquí estamos dispuestos a transmitir la sabiduría que viene de Dios, que me la ha dado. Amén. Y alabo su presencia eterna en mi vida. Amén. Y la experiencia ganada al curso de los años, que eso no se improvisa. Don Octavio, hablemos un poquito de medio ambiente. ¿Qué está pasando en nuestros bosques, en nuestras minas? Hablemos un poquito de eso. Vamos a separar el aspecto de medio ambiente, y comienzo por ahí. Es penoso lo que está pasando con el descuido ambiental de nuestro país. Y es un problema de política de Estado. Y parte de la política de Estado la traen los partidos políticos en sus programas de gobierno. Eso es política. Y cuando tú lo asumes para implementarlo en un gobierno, es parte de la política de Estado. Mira, los niveles de deforestación que hay en este país, activo, ahora, hoy, cada día, es impresionante. Yo acabo de hacer un estudio geoquímico, no convencional, en unas montañas cercanas a Villa Altagracia, pero justamente al margen del río Jaina. Y me dio pena y tristeza. Y tengo quizás más de 100 fotos tomadas. A partir de lo que es la toma del del acueducto que le trae agua a Santo Domingo, donde un poco más aguas abajo, donde se intersectan el río Duey y el río Jaina, aguas arriba, en las cuencas, una deforestación impresionante, pegando fuego. ¿Qué pasa cuando deforestan una cuenca alta de un río? Bueno, las cuencas altas tienen su nombre. Hay pendientes extremadamente inclinadas, pendientes muy pronunciadas, que cuando tumban la vegetación, se va el efecto esponja de los bosques que asimilan el agua, y el suelo empieza a recibir la agresividad de las lluvias de manera directa, y comienza un proceso de erosión remontante en las montañas. Y todos esos sedimentos se van a la cuenca y van a rellenar el muro, la presa de retención de agua para el acueducto. Y además no va a haber dosificación del agua que almacena esa esponja hacia los niveles freáticos que puedan existir en esas montañas. En pocos años no va a haber agua. O sea, aquí no va a haber agua. No va a haber agua si no hay una política dura en el sentido de la realidad que se va a enfrentar, no de maltrato a seres humanos, dura en cuanto a estar claro en el concepto de preservación de un bosque y de implementar medidas que le garanticen la calidad de vida a los que están derivando su vida de la tumba de esos bosques para hacer una siembrita de habichuela o un conuco o hierbas para ganado. No son terrenos de esa vocación, y eso tenemos que entenderlo, y eso solamente podrá cuando aquí realmente se implemente un plan de ordenamiento territorial donde se organice el todo con las partes y las partes con el todo, que cada terreno de la geografía nacional sea utilizado conforme a su vocación de uso. La naturaleza te dice para lo que da. La naturaleza te dice, mira, mi vocación es preservación de este bosque, porque yo almaceno agua y dosifico agua para ese río que ustedes usan como acueducto. La naturaleza te dice, mira, ahí hay un depósito mineral, busca la forma de cómo aprovecharlo, pero ese recurso está puesto para el beneficio de la tierra habla. Claro, la tierra te lo dice con claridad, pero hay que tener sentido científico aplicado. Por eso siempre digo, dejemos que el rigor científico hable.
que la ciencia es inequívoca. Usted señores. mencionaba la ley de ordenamiento territorial, que fue mencionada inclusive No, en el yo hablé discurso. del plan de ordenamiento Plan de territorial. ordenamiento territorial. Pero, Hay una ley de ordenamiento territorial que inclusive la mencionó el presidente de la República. ¿Contiene esos aspectos de preservación medioambiental? mira, a mí me preocupa mucho la visión de ordenamiento territorial que hay en la generalidad de los profesionales de este país. El ordenamiento territorial como concepto holístico se confunde mucho con el ordenamiento territorial urbano. Una cosa es el ordenamiento urbano, que es necesario, imprescindible para la coexistencia en la urbanidad. Ahora bien, el ordenamiento territorial, vuelvo y ratifico, como concepto holístico, supone muchos estudios, supone la caracterización geológica de todo el territorio nacional, y lo tenemos bien detallado, probablemente uno de los pocos países del mundo que tiene su cartografía geotemática escala 1 a 50.000, los mapas geológicos. Pero, ¿y la caracterización de las cuencas hidrográficas? ¿Se ha hecho? Claro. No hay una caracterización de las cuencas hidrográficas en este país, es necesario para el ordenamiento. Se ha ordenado los valles de este país, se han estudiado los acuíferos, conocemos qué contaminados están los acuíferos del Valle del Cibao, conocemos la realidad del potencial de esos acuíferos como posible recurso que abastecería de agua las poblaciones. Mira, son muchas cosas que hay que hacer. Aquí estamos haciendo aprovechamiento de territorio, que lo que estamos haciendo es destruyendo y generando pasivos. El mal uso del territorio genera pasivos ambientales. Ingeniero. Y en el aspecto minero, como me preguntaron, en el aspecto minero, mira, hay un sector que yo tengo que reconocerlo y decirlo públicamente. No puede operar ninguna actividad minera, sobre todo metálica, si no lo hace con criterios ambientales sostenibles. ¿Por qué razón? Porque son todas compañías públicas y sus acciones están publicadas en bolsas de valores. Y aquel que comete error en un país, los inversionistas, que muchos tienen un criterio de alta responsabilidad con el medio ambiente, les retiran sus inversiones. Te pongo el ejemplo de la Barrick. ¿Ustedes tienen idea de cuánto es el valor nominal de la Barrick? 58.000 millones de dólares. Que precisamente veo una noticia aquí que usted le pidió al expresidente Danilo Medina que explicara en qué invirtió los 3.000 millones que entraron al país con el contrato de la Barrick. Es que nadie lo sabe. Y yo sigo diciendo, usted fue responsable en revisar el contrato. Sea responsable en decirle a este país en qué se invirtió ese dinero. Del 12 al 20, cerca de 3.000 millones de dólares. Entonces, es lamentable que los recursos mineros, una vez le planteé, y aprovecho esto, le planteé a mi líder, Leonel Fernández, y es mi líder porque es una cabeza amueblada y yo no sigo uno que sea más bruto que yo. Lo digo con toda responsabilidad. Usted es igual que yo, a mí me gusta juntarme con gente inteligente. Exactamente, es que tú necesitas a los demás como fuente de aprendizaje. Sí, yo estoy y de con acuerdo. Leonel se aprende. Conceptualmente y con sentido de la historia, que es lo que a mí más me interesa. El hombre que no tiene sentido de la historia no tiene que dedicarse a política, se dedica a otra cosa. Mira, le dije una vez a Leonel, vamos a caracterizar los fondos derivados de la industria minera, a tipificarlo y a utilizarlo, invertirlo en obras de deuda social. ¿Cuántas deudas sociales? Ustedes hablaban ahorita de hospitales psiquiátricos. Sí. Yo me sentí admirado con esa visión de ustedes. Esa es verdad. Aquí hay muchos problemas que la solución no es complicada, que solamente por vocación de servicio y visión de Estado que hay que hacerla. Entonces les decía, vamos a tipificar esos fondos y a utilizarlos en obras de deuda social y ponerle estampa, hecho con los fondos de la industria minera. A que aquí no hubiera esa oposición a la industria minera. Y siempre le he promovido al sector minero. Ustedes tienen que decir, desde que comienzan a explorar hasta que explotan, quiénes son y qué hacen. Porque la gente no sabe lo que es la minería. Exacto, la gente no sabe. Y miren, yo pienso y estoy convencido que el pueblo dominicano es un pueblo que entiende. A este pueblo no se le puede marear con discursos. No, ya la gente Ustedes vieron la reacción del pueblo dominicano con esa fábula que montaron el 27 de febrero. Y si me das un chance, soy político, yo claro quisiera hacer una analogía. En la antigua Grecia
había un fabulista que se llamaba Esopo. Las fábulas de Esopo, desde niños la conocemos todos. El león y el ratón, la liebre y la tortuga, Sí. el zorro y las uvas. Sí. Y hay una que llama poderosamente la atención, que es el pastor mentiroso, que es una alerta, una advertencia contra la mentira y el abuso de confianza. Y yo quiero aprovechar para invitar a la gente del Palacio Nacional a que se lean esa fábula, que se la lean, porque un presidente no puede dedicarse en un discurso a lavarle el cerebro a una población para hacerlo entender que están viviendo algo que no es la realidad. Y eso es fábula. Y lavándole el cerebro con un hisopo. Entonces yo le llamo las fábulas de Isopo. La fábula de Isopo, Isopo es el que habló, ¿verdad? Es lamentable que aquí se le presentara ese espectáculo de la fábula del plátano index y el pollo index. Eso es algo espectacular. Hay que salir a los barrios a ver las reacciones de la gente con esas comparaciones. Y muchísimas otras cosas más. De ahí salimos un grupo, yo estaba con el presidente escuchando el discurso, y de ahí salimos un grupo diciendo, vámonos a averiguar dónde es ese país, porque a mí me gustaría mudarme para el país que describió este señor. Es un fabulista. El pueblo no está viviendo la realidad escrita. El pueblo no está viendo lo que se anuncia como esa obra magnífica del presidente. Es lamentable, y el principal exponente que yo tengo, que lamento, ustedes oyeron hablar una M de minería en el discurso. Hoy por hoy, el sector productivo, que pertenece a los sectores primarios de la economía, el más importante es el sector minero. Está aportando en todas las cifras significativamente. Exportación de 20 a 22% del total de las exportaciones nacionales. En aporte de divisas. Óyeme, es grandioso. El COVID, el único sector en la época de COVID que se mantuvo de pie fue el sector minero. Claro. Y el presidente recibió avances de fondos de la industria minera y no fue capaz de mencionarla. ¿Y por qué no la menciona? Con relación a la Barrick, lo poco que pagan, ¿qué usted opina sobre Lo eso? poco que ¿Qué paga. No, yo creo que lo que paga la Barrick es probablemente uno de los contratos mejores de América Latina. Sí. Lo que pasa es que hay que hacerle sentir al pueblo lo que realmente se recibe. Yo acabo de decir que con los fondos que provió la Barrick, el país no cayó, no colapsó la economía en medio de la crisis de la pandemia. Eso es significativo. Es decir, que esos fondos son un sostén oculto que tiene el país. No es oculto, está ahí presente, tan presente que a lo mejor usted, doctor, lo sabe, que el servicio de oxígeno de los hospitales no colapsó en este país con la escasez mundial por la Barrick. Bueno, nosotros fuimos beneficiados por la Barrigol, que nos regaló 4 millones de pesos en oxígeno. Imagínense. Porque hubo escasez en ese momento de oxígeno, pero la Barrigol... Pero mundial, una escasez mundial. Pero ¿por qué eso no lo dicen? Porque yo entiendo también que... Se dice, pero no se promueve. Porque no le dan la prioridad a la Barrigol. Tú sabes que al fin y al cabo siempre hay una campaña contra y el peso de los ambientalistas o ecoterroristas, como algunos le llaman, es muy significativo. Y yo he explicado en varias ocasiones por qué cuando hay una alarma ambiental, eso recauda militancia. La militancia se perdió en el mundo. Ya no hay partido político con militantes. Militante es aquel que es capaz de asumir una causa, promoverla, propagarla, defenderla hasta con su vida. Sí, pero es un militante. aquí no es por conveniencia. Pero el sector ambiental, cuando a la gente le habla que peligran sus espacios vitales, la gente entonces responde. Se pone real. Pero vamos a advertir a la gente con la verdad científica. Y ahí caemos en las realidades. Romero, al pueblo de San Juan le han metido un cuco que no existe. Lo que han montado es una campaña de descrédito contra una empresa que lo que ha hecho es invertir 44 millones de dólares sin todavía sacar un papelito de menta para caracterizar los recursos que tenemos disponibles, para insertarlo como fuente de recursos para el desarrollo nacional, para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Qué tan grandes son los pasivos ambientales que dejan las empresas mineras que ya están instaladas? Las empresas mineras no pueden dejar pasivos ambientales. Todo lo contrario, tienen que convertirse en valores agregados positivos al medio ambiente. Sí.
¿Tú quieres el ejemplo? Barrick toma agua de la presa de Atillo. Esa agua tiene una calidad determinada. No es un agua que digamos, wow, me la puedo tomar. Es un agua de calidad determinada. Barrick la usa en su proceso hidrometalúrgico, pero también usa agua de unas presas internas que hay ahí, dentro del territorio de la Barrick, del depósito. Hay unas aguas que también las usa. Después de usada, en el proceso donde se mezcla la molienda del mineral y va a los tanques autoclave, que son los que necesitan el oxígeno a presión, y por eso ahí hay la planta de oxígeno más grande del mundo, en el mundo minero, para oxidar el sulfuro. Esa planta, esa agua que trabaja en ese proceso, es separada con el sulfuro de la oxidación de los sulfuros, y va a una planta de tratamiento con una lechada de cal y se forma yeso sintético. Ese yeso es un material inerte, totalmente inerte. Ustedes usan muchísimo yeso, Claro. Y saben que es inerte ese material. ¿Y de dónde es que vienen todas esas fotografías de áreas dañadas en alrededor de la Barrick? No, lo que hay que ver las fotografías de ahora. Las de antes sí, era lamentable ver lo que se llama el drenaje ácido de rocas. 8 kilómetros de sulfuros intemperizado, el agua de lluvia provoca una reacción que el azufre se disuelve y se forma el ácido sulfúrico. Esas imágenes eran cuando había ese ácido sulfúrico que llegaba a la presa de Atillo. Sí. ¿Qué pasa hoy? Que después del agua tratada es vertida al arroyo Margajita con mejor calidad que la que toma del envase, y segundo, con un balance hídrico positivo. Tira más agua que la que está tomando, por el factor plus de las aguas que usan de las presas internas. Eso es evitar pasivos ambientales. Y hoy, migración de patos en la otra presa, Mejita, vienen patos que migran y viven ahí. Las aves no se asientan donde hay contaminación. Exacto. ¿Qué pudo haber provocado el incendio en Valle Nuevo, ingeniero? Manos humanas. Mira, los cerillos humanos, hasta para fumar, a veces lo disponen de manera inapropiada. ¿Cuáles son los fenómenos que provocan lo que se llama la ignición, la autoignición de un bosque o de una biomasa? Una descarga eléctrica puede provocar una ignición, o un proceso de descomposición de la materia orgánica, que son reacciones exotérmicas que despiden calor, pueden llegar a un punto que se incendie, como sucede con los basureros, Sí. que se queman por autoignición. ¿O no pudo haber sido provocado? ¿Pasó eso en Valle Nuevo? Claro que no, todos sabemos que es provocado. Señores, desafortunadamente, por falta de una política de Estado apropiada, los campesinos ven los árboles como sus enemigos. Una de las fotos más deprimentes que yo tengo son árboles que le hacen descascaran el tronco en un anillo, lo ahorcan para que se seque. Lo están mirando como su enemigo. Al que tú ahorcas, ¿por qué? Es porque lo amas. Todo No para lo generar amas, producción. entonces lo ahorcas. Y eso se está dando en nuestro país. Ojalá, como parte de su vocación, y tú que narraste que tienes un año aquí trabajando y te has enamorado de este trabajo, es tu diversión, te divierte. Un día te vayas a una montaña y veas cómo es que están tratando. Yo de hecho he tenido la oportunidad de ir a Valle Nuevo y fui en el año 2015 por ahí y quedé sorprendida. Buscando el frío, ¿verdad? Sí, o sea, hice como un trayecto, me fui por la parte del sur, llegué a Valle Nuevo y realmente para mí, o sea, mis ojos habían visto pocas cosas tan bellas como esa. Sí, pero es desafortunado. Si vas ahora, el cambio va a es ser hiriente drástico. ver cómo están deforestando los alrededores, esas montañas que son fuentes de agua. Le preguntaba fuera de cámaras ahorita, ¿quiénes deforestan más en República Dominicana? Porque hay una concepción de que, por ejemplo, en la zona sur, que haya sido testigo, muchos inmigrantes ilegales de origen haitiano pasan al territorio dominicano a deforestar, inclusive con el palo de guaconejo, y llevárselo hacia su lado. Pero ¿quiénes vemos que están depredando esa cobertura boscosa de República Dominicana en mayor cantidad? No, los haitianos obviamente
la cultura no es otra cosa que no sea depredar. Desafortunadamente, si tú vuelas la frontera de República Dominicana, aún sin conocer los límites, tú puedes trazar un límite Visualmente fronterizo y visualmente. Al Gore, muy preocupado, aquel ex vicepresidente de Estados Unidos, puso una imagen que todo el mundo dice, mira, por ahí va la frontera. Obviamente, es un país totalmente deforestado, ecológicamente muerto. Sí. Ahora, nosotros, desafortunadamente, la realidad social, la realidad económica que viven nuestros campesinos, sobre todo de áreas montañosas, los obliga a derivar su vida del conuquismo. El conuquismo, y son los que deforestan, y hay que decirlo. En mayor cantidad Claro, a los inmigrantes. en mayor cantidad que los Eso es inmigrantes. preocupante. ¿Cómo va la fuerza del pueblo? Hablemos un chin de política. La Fuerza del Pueblo es el único partido que va creciendo y con los números ahí. Encuestas que no tienen que ver nada con nosotros, lo colocan caco a caco. O sea, ¿usted cree que se vayan en primera? Pero sin embargo, tenemos a Daniel Cántara que tiró una encuesta que creo que no es del PRM, sino porque él simpatizaba, creo que no sé si era con Danilo o con Leonel, y tiró una encuesta que 50 le daba a Luis Abinader y un 29 a Leonel Fernández, no está caco a caco. Sí, pero las encuestas de grupos independientes, Dani Alcántara no es una persona independiente. Ay. Todos sabemos Bueno. su vocación. Lo Todos sabemos voy a su ayudar vocación. porque el presidente en su discurso mencionó dos fechas especiales y yo las mencionaba ayer. 1993 y 2011, que son fechas en las que gobernaba Leonel Fernández. En el 93. 96. 96, corrección. 96. Y 2011, que son fechas más o menos que se le acercan al presidente Leonel Fernández. Eso sería como Él es contigo que voy. Él no lo está escogiendo, él está obligado, él está forzado. ¿Por qué comenzó el ataque a los funcionarios del gobierno de Danilo? Porque había que destruir al PLD. Pero desafortunadamente el PLD se convirtió en un trono de barro que se estaba destruyendo a sí mismo. Y ese líder que tenía el PLD hoy está condenado al zafacón de la historia. Desafortunadamente. No supo diferenciar esa familia preciosa que él tiene, sus hermanos y los trabajos que hicieron y cómo se enriquecieron. Eso es doloroso. Bueno, ingeniero, obviamente nos tenemos que ir, pero a mí Antes me de irnos, encanta yo ese considero tema. que deberíamos dar la oportunidad a una reelección a Luis Abinader y que... Ay, el hombre se declaró. No, yo no he declarado, pero yo lo que digo es, si ya Leonel tuvo su oportunidad de manejar el país por varias ocasiones, vamos a dar la oportunidad de que el presidente que está, que para mí no lo está haciendo mal, porque en el sector salud, ingeniero, perdón, no ha sido muy beneficiado. Pero, vamos a dar la ¿y oportunidad. dónde? Porque Bueno, yo he visto cifras déjame- de los hospitales. No, tenemos el que hospital ir. de No, pero yo Aso, creo- el hospital No de tenemos Aso que sin ir. colchones. No tenemos pero que ir. yo no sé dónde. Pero acuerde, Y muchas acuerde, deficiencias. ingeniero, que usted mismo dijo que el gobierno fue manejado, o sea, anteriormente por un presidente que no le interesó el país y menos el sector salud. El que está, bueno, no tenemos que ir, pero el que está ahora... Sí, ya no tenemos que ir, ya no tenemos que ir. Y Me definitivamente callaron, ¿vio? Vamos a invitarle en una Me próxima callaron. ocasión y Exactamente. realmente yo soy de las que pienso que aquí ningún partido político gana solo. Mañana Ay. es otro día y nos vemos en la Da mañana. la oportunidad al con Dani. PRM.